Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. En pocos minutos a comentaros algunas de las inspiraciones que he sentido desde la empresa provenientes del deporte, de deportes en general. Me acuerdo de una vez que fui a ver un partido del Morabanc Andorra de básquet, que tiene como entrenador a Joan Plaza, que el partido era muy reñido. Al final el equipo local, el equipo de Joan, le quedan 4 segundos, él diseña una jugada, sus jugadores la ejecutan a la perfección y el partido lo ganan por la mínima. Después voy a cenar con el entrenador, voy a cenar con Joan Plaza, que es una magnífica persona, y saca de la chaqueta, no sé cuántas, pero bastantes cartulinas con posibles últimas jugadas para este partido. La toma de decisiones era casi pura artesanía. Y me dice, y al final ninguna de estas fue la que decidí ejecutar y que por suerte salió, pero estaban pensadas. Pudo saltarse todas las reglas porque las tenía todas pensadas. ¿Cuántas veces esta toma de decisiones me gustaría que tuviera este nivel de preparación en nuestras empresas? Me parece que si pensamos en inspirarnos en el deporte, hay alguien que casi es un filósofo que nos sirve para el deporte, pero también nos sirve para la empresa. Cuando Johan Cruyff decía, el fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Bueno, es el mismo ejemplo que os ponía ahora de Joan, ¿no? Y la empresa es un juego que se juega con el cerebro, sin ningún género de dudas. Cuando mis alumnos me preguntan cuál es la competencia más importante que tenemos para poder ser directivos, siempre les digo la misma. Nuestra capacidad de pensar, parar el balón, mirar o a veces jugar al primer toque, dependerá. Siempre me ha impresionado mucho ver a los grandes equipos de fútbol de la historia, al Gran Madrid, al Gran Barça, al Gran Milan, y siempre he creído que estos equipos tenían algo en común, y es la enorme sencillez con la que parecía que ejecutaban el fútbol. Cuando tenemos una empresa que actúa haciendo cosas muy difíciles con enorme sencillez, es que es súper competitiva. Este tema de la sencillez, recuerdo también una frase de Cruyff que decía, es todo muy sencillo. Se trata de marcar un gol más que tu oponente. Ya está. Bueno, pues en la empresa se trata de esta fórmula que repito tantas veces en mis conferencias, que es VMPECA. V de vender, M con margen, más PE, producir eficientemente, porque no eres el único, no puedes poner los precios, más CA, que algunos creen que será calidad y no lo es cobrar lo antes posible. Pues ya está, es así, es esta sencillez, marcar uno más que nuestra competencia, ya está. En lógicas que el deporte nos lleva mucho a las lógicas de equipo. Muchas veces pienso que la tarea de un entrenador es una tarea que tiene que ver con pues recoger un grupo a veces de chavales muy jóvenes o de chicas muy jóvenes que en el caso, por ejemplo, del fútbol, francamente, muy jóvenes pueden ser ya millonarios, ¿no? Y cómo convertir un ecosistema en un verdadero equipo, es decir, en un ecosistema. Y aquí es donde me acuerdo de este gran poeta del fútbol, que para mí es una persona que me encanta escucharlo hablar de fútbol y de cualquier cosa, que es Jorge Valdano, cuando dice, un equipo es un estado de ánimo. Os aseguro que muchas veces una empresa también. Muchas veces también una empresa es un estado de ánimo, que a veces le irán bien las cosas, a veces mal, y que cuando se trata de digerir el éxito,
hay que saber digerir el éxito. Hay que acabar con las arrogancias antes de que nazcan, si puede ser. Qué mejor que escuchar a Rafa Nadal después de ganar el enésimo Roland Garros, con la elegancia con que daba las gracias. Qué mejor. O qué mejor que escuchar a Federer, ¿no? Que son gente que nos ha inspirado tantísimo. O qué mejor que escuchar hablar del éxito a Michael Jordan, que era alguien que era capaz de decir aquello de, oiga, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí en el último segundo y la he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por lo que he tenido tanto éxito. Las empresas no podemos fracasar tanto como en un partido de básquet, nos moriríamos antes. Pero es obvio que tenemos que ser capaces de tener esta capacidad también de levantarnos, de convertir el fracaso en algo que no sea un error, sino que sea un aprendizaje. Aunque todo va mal, estos aprendizajes son fundamentales. Hay una persona a la que admiro y en el que hemos tenido oportunidad de hablar mucho y que me siento honrado con su amistad, que es Diego Martínez, que entregó el Granada con gran éxito, después el Español, después en Grecia, después Las Palmas. Ha habido momentos bonitos en su carrera, increíbles, y ha habido momentos duros, ¿no? Y aprender de él cómo levantarse es algo que me inspira, y me inspira también en el mundo de la empresa, ¿no? Diego, que es un gran entrenador, volverá a tener éxito, pero hay momentos en los que hay que levantarse. Uno de estos podcasts que quiero preparar para estos días es precisamente de grandes empresarios que empezaron con grandes fracasos, ¿no? Hay un tema recurrente y casi no voy a insistir en él porque es muy evidente que es el que más nos inspira, ¿no? Que es este del liderazgo, este jugador que estando en la pista, que estando en el campo, solamente por el hecho de estar, es capaz de cambiar un partido, es capaz de sacar la mejor versión de todos sus compañeros, ¿no? Y aquí pues ha habido pues, los grandes capitanes de la historia, ¿no? Desde Beckenbauer, ¿no? Hasta Hierro en el Madrid o hasta, digamos, a Puyol en el Barça, ¿no? Que eran gente que hacían algo que era muy importante, que es que a gente que estaban muy arriba, muy consolidados, eran capaces de bajarlos y de convertirlos otra vez en aspirantes. En una empresa nunca una empresa puede dejar de tener hambre, pero y esto lo vemos en el deporte, el día que hay alguien, un equipo que ya no tiene hambre, que bueno, ya van de sobrados, este día, aunque sean el mismo equipo que ganaron todo, empiezan a perder todo. Me parece que es muy interesante también estos espíritus que a veces los he visto en la empresa, os aseguro que los he visto, estos espíritus de remontada, lo vimos en la COVID, estos espíritus de que siendo enormemente difícil, ¿no? Nos inspira mucho el deporte, nos inspira también desde un punto de vista, digamos, de estas lógicas que a mí me gustan siempre decir, oye, la estrategia son las personas, ¿no? Pues me da igual que sea un 3-4-4, que sea el esquema que quieras, ¿no? Pero al final lo ejecutarán bien unas personas o no. Y también, digamos, con quién confiamos, ¿no? Si nuestra empresa tiene su masía, ¿no? Tiene su meritocracia propia, ¿no? Aquí me queda muy impresionado con Inditex, que me parece que es uno de los secretos del éxito, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta que en el deporte necesitamos talento, en la empresa también, pero acordaros de que talento es esa gente que da resultados por encima de la media, esté donde esté en el equipo, esté donde esté en el campo, esté donde esté en la empresa. Y en cambio los de no talento son gente que acaban dando excusas muy por encima de la media. Nada, simplemente disfrutar del deporte, aprovechar su inspiración y ser capaces desde la empresa de ganar partidos, de ganar campeonatos sin perder el alma. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio,
más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.